La palabra del Señor está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Una palabra maravillosa que el Señor me ha mostrado para que la podamos leer, compartir, así también discernir y alimentarnos de esa revelación maravillosa que el Señor nos da a través de la lectura, del discernimiento, de la adoración, de la invocación del santo nombre de nuestro Señor Jesús. Glorias a Dios. Bendito es el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Y hacemos lectura de la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se le levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, santo es tu santo nombre, Señor Jesucristo. Te invocamos, te glorificamos, Señor. Te invocamos para que nos unjas en este instante, en este momento, Señor, para que todo tu poder esté en revelación a través del discernimiento, del oír, del predicar de tu palabra, Señor, para que así se dé testimonio en tu Espíritu Santo de toda la verdad escrita aquí, para que la iglesia sea construida, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para que todos aquellos que escuchamos la palabra podamos ser alimentados y edificados en tu santo templo, en tu nombre santo. Amén y amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Glorias a Dios. En donde se había criado nuestro Señor Jesucristo, Él estaba en este momento.
en el día de reposo. Era un día de sábado. El Señor se había creado en ese lugar. Bueno, era conocido por todos aquellos judíos que allí vivían. También por aquellos que eran sacerdotes, por aquellos que eran de la casta de Leví, de aquellos que servían en el sacerdocio. Y vemos cómo el Señor viene en este momento, cuando cumplía su ministerio, y Él entra al templo, a la sinagoga, ¿cierto? Era sinagoga, y le dan el libro para leer. El libro que es la palabra de Dios, es la Biblia. Amén. Sí, Señor. Y el Señor lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué cosa maravillosa es ver eso, que sobre todo también está cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, sí, Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, porque sobre muchos ya había estado el Espíritu, pero no ellos habían estado en el Espíritu. Porque una cosa es que cuando el Espíritu Santo baña a los hombres, y otra cosa es cuando tú eres habitado por el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que en esta ocasión el Señor ya tenía el Espíritu en la bendición, en el bautismo. En aquel momento en que el Señor fue bautizado y el Espíritu de Dios bajó de los altos cielos y posó sobre él. Entonces vemos como el propio Dios bajó al propio Dios. Porque el Señor se agradó que en su Hijo fuese manifiesto todo lo que de Él había hecho y de lo que Él haría desde ahí en adelante. Porque el Señor es el principio y el fin. Pero el Señor se agradó que en este momento culminante, en ese instante que el Señor recibió el Espíritu Santo del alto, el Señor se agradó que desde allí fuese el comienzo de la búsqueda por aquellos que se habían perdido, o sea, toda la raza humana. El Señor creó todas las cosas y estaba en el principio de todas las cosas, pero el Señor se manifestó a los hombres en aquel momento. Porque antes habló a los hombres por medio de los profetas, pero nunca se había visto a Dios como se comenzó a ver aquí en Cristo Jesús. Y el Señor vino a lo suyo, vino a lo que Él había creado, y vino a leer la palabra que Él había inspirado por medio del profeta. Y vino a aquellos que deberían haberlo recibido, pero no lo reconocieron y no lo recibieron. ¿Cuántos hombres no predicamos la palabra de Dios y cuántas veces nos sufrimos eso de no ser reconocidos como hombres de Dios? Gloria a Dios. Pero aquellos que estaban allí edificados en la palabra de Dios, estaban edificados en la falta de la fe, en la religiosidad, estaban edificados. Parece que se habían dejado para sí mismos todo aquello que el Señor les había entregado, porque no reconocieron al que les dio todo aquello, al que les dio la vida. Esperaban al Altísimo y el Señor lo reveló desde un principio, cómo el Señor vendría a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Porque es clara la palabra que en el mismo libro de Isaías, cuando el Señor dice que les nacería un hijo, un niño, y sería como el Dios Todopoderoso entre los hombres. También en Isaías 53 el Señor muestra cómo padecería en medio de los hombres y tampoco sería reconocido. Hasta hoy en día, con todo lo que hemos testimoniado a través de la palabra de Dios, a través de los hechos y de la revelación de Dios, aún hoy muchos no lo reconocen. Bueno, eran maestros de la palabra, tenían un conocimiento profundo de la palabra, pero aún así no le reconocieron. Y el Señor, cuando habla aquí, habla de sí mismo, porque el Señor, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Nosotros cuando leemos esa palabra siempre hablamos del Señor, pero el Señor estaba hablando de sí mismo y del Padre que está en los cielos, el Dios creador de todas las cosas. Nosotros damos testimonio de Él, pero Él daba testimonio de sí mismo. Y daba testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo allí, en ese momento, en ese instante. ¿Cómo esos hombres que estaban allí no sintieron el poder del Espíritu ser transmitido? Porque cuando usted habla en el Espíritu, es como una espada, es como fuego que penetra el alma. Hasta cuando se alaba a Dios, si usted no está alabando a Dios en el Espíritu, usted ve una música, una melodía como si fuese hueca, como si fuese un tarro hueco, haciéndolo sonar. Pero cuando alguien está alabando a Dios, aunque no tenga una buena voz, cuando lo está alabando en el Espíritu Santo, entonces usted siente el poder de Dios. Así también debemos sentir el poder de Dios cuando la palabra es transmitida en el Espíritu Santo. Así también debemos nos vivificar, alimentar, llenar del Espíritu Santo de Dios cuando ese poder es manifiesto por el propio Dios. Gloria a Dios. El propio Dios predicando y no le creyeron. ¿Qué más será con nosotros que somos testigos de Dios, pero no somos el propio Dios? Pero el propio Dios está en nosotros. Por eso es que nosotros, si tenemos dificultades predicando en el Espíritu Santo, imaginen cómo será para aquellos que lo predican en la carne. Y de repente, si usted predica el Evangelio de la carne en el mundo, tal vez tenga más reconocimiento y sea una iglesia llena, pero está vacía, no tiene el Espíritu de Dios. Es como una tierra sin agua, es como un desierto, donde no nace planta alguna, no nace algún árbol. Porque nosotros somos como un árbol plantada en el río, al lado del río de la vida. Siempre somos alimentados por ese poder, por ese regar del agua que sale del trono de Dios. Glorias a Dios. Aleluya. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es claro que si nosotros estamos en la condición de pobreza material, siempre pensaremos que Dios se está refiriendo al pobre de bienes. Pero cuando usted tiene su alimento y su ropa necesaria para sobrevivir, usted sabe que esa pobreza se refiere a esa pobreza espiritual. Gloria a Dios. Porque no es solamente el que no tiene bienes el que debe tener la gracia y el poder de Dios. Somos todos pobres delante de Dios, pero todos ricos si recibimos esa riqueza. Cuando dice que vino a darle vista a los ciegos, nos ha venido a dar esa visión en el espíritu de la realidad celeste. ¿Cuán ciego es el mundo por no reconocer a Dios? Esos hombres que estaban allí escuchándole, que leían la palabra de Dios, leían la misma palabra, pero ella no les era revelada, eran todos ciegos. Porque si lo hubiesen visto, habrían visto que el propio Dios estaba delante de ellos. No lo vieron y perdieron la gracia, perdieron la riqueza de poder ver, de poder escuchar. Porque ¿de qué vale poder escuchar con estos sentidos naturales y ver con esta visión natural si no lo podemos hacer en el espíritu? Todo esto pasa, todo esto deja de ser. Somos criaturas en medio de la tierra. No tenemos una vida eterna aquí. Sabemos que nacemos y que vamos a morir. Pero la esperanza está en Cristo. La manifestación del Todopoderoso vino en Cristo. Es claro que nosotros en la condición humana no podríamos haber tenido la gracia de Dios ni siquiera revelada a no ser por Él mismo. Entonces la condición humana, que es animalizada, es claro, somos prisioneros en este cuerpo.
Porque nuestra alma no está dentro. Y si somos espirituales, ¿por qué está prisionera? ¿Por qué esta carne que nos reviste? ¿Por qué ella prevalece ante nuestra voluntad espiritual? Porque somos prisioneros. Porque el hombre pecó, escuchó a Satanás en el paraíso y entró el pecado y ahí generó muerte en él. Y Dios lo echó porque ya no estaba puro. Así el hombre, cuando está en esta naturaleza animalizada, así también el hombre no es capaz de libertarse a sí mismo, porque no tiene el poder en el espíritu. O sea, esta carne está condenada a morir. Observe la naturaleza. Cómo las fieras necesitan matar para alimentarse. Como todo ser vivo en esta tierra necesita tener algo para comer. Pero nosotros debemos comer, debemos oír, debemos ver con ese poder del espíritu y no solamente con ese poder natural que hasta los animales lo hacen. ¿Qué diferencia tenemos de los animales, siendo que tenemos casi o prácticamente los mismos deseos? Solamente tenemos la ventaja de tener un discernimiento, un racionamiento mayor. ¿Cierto? Trascendemos a esa naturaleza animalizada. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de que en nosotros, Él, en Cristo Jesús, hiciese su moradía, su vivienda, su templo eterno. O sea, ¿qué es el hombre para que el Señor se acuerde de él? Así lo hizo, menor que los ángeles, pero de gloria y honor. Lo exaltó y lo reconoció y lo levantó. Ese es Jesucristo. De ese hombre habla. De ese hombre del cual dependemos todos nosotros. Toda la vida depende de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estaba, delante de los sacerdotes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado. A vista y vista a los ciegos. También los que tenemos el Espíritu podemos ver. Y poner en libertad a los oprimidos. Aquella opresión que viene del mundo, aquella opresión que viene del infierno, aquella opresión que viene de ese valle de sombra de muerte que es el propio mundo, que es la propia condición natural del hombre. A predicar, o sea, a manifestar su poder a través de la palabra, el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Entonces el Señor está diciendo que hay un año en que se agradó de manifestarse a los hombres, un tiempo necesario, una hora, un día específico, el día del Señor. ¿Por qué en un año? Porque en un año transcurre, hay un recorrido de todas las